La acrisolada palabra del Señor estará en Marcos capítulo 10 versículos del 17 al 31. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: Hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Cuando Jesús enseñaba había un mensaje espiritual que es importante entender. No es interpretar a la manera de uno, sino que es indispensable ver lo que quería decirnos. Y toda parábola que enseñaba se diferenciaba uno del otro, es decir, no se parecían. Tal vez en la forma sí, pero no en el fondo. Por eso debemos estar atentos a lo que Él nos habla. Empezamos en el versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Viene este joven aprisa y hace una pregunta muy interesante e importante, porque la mayoría deseamos tener esa vida, una vida gloriosa más allá de esta vida presente. Ese es el anhelo de cada uno de nosotros, independientemente de la religión o de las creencias religiosas que podamos tener, aunque cada religión presenta o concibe el más allá de una manera distinta. Ahora, en muchas Biblias los títulos que aparecen como encabezados en los pasajes no estaban ahí originalmente. Fueron puestos después por teólogos para ayudar a identificar un poco los mensajes, pero no necesariamente son así. En el caso de este libro tiene como título El joven rico. Y en esos tiempos las riquezas consistían en tener mucho ganado, haciendas, graneros, tener abundantes alimentos y muchos siervos que tenían a su disposición. Así que este joven se acerca al Señor y le dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Noten que dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? Y sabemos que no es por obras que uno sea salvo, pero sí por gracia, por medio de la fe, que es don de Dios, pero que hay que hacerlo actuar. Así que es un buen comienzo, porque dice Efesios capítulo 5 versículos del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, esta pregunta de qué hacer para heredar la vida eterna no era una pregunta nueva, no era una pregunta que a este joven se le haya ocurrido. Esta pregunta estaba instalada en el judaísmo desde tiempos antiguos, y los rabinos que conocían las escrituras los remitían al compromiso de guardar los mandamientos. Por eso le dice maestro. Ahora bien, sabemos que el Señor escogió a los 12 discípulos, incluyendo a Judas, para sus propósitos, y por la escritura sabemos que a muchos de ellos les dijo: ven, sígueme, y le siguieron. Pero también habían discípulos que le seguían por cuenta propia. Incluso en una oportunidad se escandalizaron por algo que dijo el Señor y se fueron. Veamos Juan capítulo 6 versículos del 66 al 71. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12:
¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Volviendo a nuestra parábola, viene este joven que quería estar entre los que debían heredar la vida eterna. Versículo 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Vemos que Jesús, antes de contestarle, le hace una contrapregunta. Le dice: ¿por qué me llamas bueno? No le dice: no me llames bueno, que son dos cosas totalmente diferentes. Lo que está haciendo el Señor es examinar el corazón de ese joven, y uno se pregunta: ¿por qué el joven lo está llamando bueno? Lo que está haciendo este joven es que antes de preguntarle lo está adulando o lisonjeando, que significan alabar exagerada e interesadamente. Es decir, el joven lo está adulando para que después el rabí tenga consideración de él y lo dirija hacia la vida eterna, exigiéndole poco, porque sabemos que cada maestro tiene la responsabilidad de dirigir a sus discípulos, a sus congregantes, con sus enseñanzas hacia el Padre, hacia la vida eterna. Está llegando con esa adulación porque quiere encajarlo o ponerlo en ese nivel de flexible, que no exige nada, que exige poco, que te va a dirigir hacia el Padre, pero sin exigirte mucho o de manera tan rígida. Por eso Jesús primero lo baja de su entusiasmo diciéndole: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Porque del Padre vienen todos los bienes, principalmente espirituales. Dice Salmos capítulo 112, versículos del 1 al 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Luego dice el versículo 19 de la enseñanza de hoy: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Lo que le está diciendo el Señor es que las exigencias que te voy a pedir son las mismas que Dios demanda en su palabra desde el principio. Y le dice: ¿sabes los mandamientos? Porque ¿cómo alguien va a guardar si no sabe? Ahora, en Mateo capítulo 19, versículos del 17 al 18, el paralelo de este pasaje le dice de esta forma: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Les dijo: ¿cuáles? Como que se los sabía a todos, y el Señor los enumera: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué los enumera esos? Para entenderlo, vamos a Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17, al listado de los mandamientos. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra. Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Como vemos, Jesús le consulta sobre 6 mandamientos en particular, porque de lo que acabamos de leer, los primeros 4 mandamientos, los que están en la parte de arriba,
se relacionan con nuestro amor hacia Dios. Los 6 de abajo, desde el versículo 12, que son los que Cristo le preguntó, se relacionan con nuestro amor al prójimo, y en el amor al prójimo creía el muchacho que estaba bien. Versículo 20 de nuestro pasaje. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Así que el joven dijo: todos estos mandamientos los he guardado desde pequeño, no tengo ningún problema con eso. Estos mandamientos me los enseñaron desde niño, como diciéndole: esto es relativamente fácil. ¿Algo más? Claro, fácil con el Señor, pero no sin Él. Y acá este joven apenas estaba conociendo al Señor. Dice Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que una cosa es guardarlo en su propia opinión, y otra en Cristo, el que escudriña los corazones. Versículo 21 de nuestro texto principal. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Jesús le queda viendo profundamente a sus ojos, y dice la Escritura que le amó. Vimos que un poco antes ya estaba inquiriendo su corazón. Ahora, ¿por qué le amó? ¿Qué fue lo que a Jesús le movió a amarle en ese momento? Porque le estaba diciendo que guardaba las Escrituras. Pero eso debes tenerlos en mí, debió haber pensado Jesús, porque seguro ese joven sintió la presencia del Señor, y debido a ese amor, y con ese amor estando en su presencia, Jesús le pidió aún más: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Ahora, veamos qué fue lo que le mandó a hacer a este joven rico. ¿Cuántas cosas le mandó a hacer? 3 cosas. La primera: vende todo lo que tienes. Luego le mandó a repartírselo a los pobres, y después le dijo: ven y sígueme. 3 cosas. ¿Por qué lo mandó a hacer 3 cosas si el mismo Señor le estaba diciendo que solamente le hacía falta una cosa? Porque la única cosa y principal que le faltaba era Dios en su corazón. Y lo que le estorbaba a él para poder seguir al Señor eran las posesiones que tenía, porque su corazón estaba anclado en esas posesiones, estaba anclado en las riquezas. Jesús sabía perfectamente dónde estaba su corazón. Dice la Escritura en Mateo capítulo 6, versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Su tesoro eran sus posesiones en este joven. Mas el Señor lo amó, le hizo sentir su presencia para que pueda obedecer, y eso es hacer tesoro en el cielo, con hechos, no con palabras. Dice Proverbios capítulo 21, versículos del 1 al 6. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de voz y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Es decir, un corazón dadivoso es un creyente en la mano del Señor, siendo obediente al Señor, haciendo justicia y juicio, y diligente que lo lleva a la abundancia, pero espiritual. Y vean que dice tesoro en el cielo, no tesoros. Dice Deuteronomio capítulo 28, versículos del 11 al 14. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra. En el país que Jehová juró a tus padres que te iba a dar, te abrirá Jesús su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles.
Versículo 22 de la enseñanza de hoy. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El joven oyó la voz del Señor, pero no le siguió. La Escritura dice en Juan capítulo 10, versículos del 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vemos que cuando este joven escuchó estas palabras, dice que se entristeció, le pesó en el corazón. ¿Por qué razón? Porque su corazón estaba atado a sus posesiones, le estaba estorbando sus riquezas para seguir a Jesús. Él estaba esperando que un rabino flexible le exigiera poco para después hacerse discípulo de tal maestro. En nuestros tiempos sería buscar una iglesia permisiva para ser un congregado liviano, buscando lugares donde se les exija poco, donde no se rindan por completo al Señor. Versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Es interesante esto de mirando alrededor, porque estaba solo con sus discípulos cuando este joven llegó, y se entiende que dándose vuelta como en círculo los miraba a ellos. Y sabemos que había uno que amaba las riquezas, Judas. Dice Juan capítulo 12, versículos del 4 al 8. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: Déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Es interesante que el Señor dijo: porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Porque aparentemente a Judas le importaban los pobres, cosa que no era así, ahí lo aclara, sino que no siendo rico se iba a perder porque su prioridad estaba en el dinero y no en el seguirle al Señor y tener su imagen, ser su discípulo. Y los pobres siempre van a ver, tanto porque los que tienen no comparten, ni porque ellos desean o se esfuerzan salir de ese estado. Versículo 4. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiéndole volvió a decirles: Hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Se asombraron porque, sabiendo su naturaleza humana que está caída, sabían que de alguna forma que también lo deseaban. Y aquí el Señor volvió a aclararles, pero un tanto más específico: a los que confían en las riquezas. Es decir, el problema estaba en su corazón codicioso. Lo dijo el Señor en Mateo capítulo 13, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y entonces Jesús les recalca que cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. No es tanto por lo que tienen, sino que confían en ellas. Versículo 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, aquí el ojo de la aguja es una puerta pequeña peatonal al lado de la puerta principal, y si una persona quisiera jalar a un camello para que pase por ahí, ni quitándole sus cargas ni hacerlo arrodillar sería posible hacerlo entrar. Pero dice, es más fácil eso que entrar un rico en el reino de Dios. Versículo 26 de nuestro texto principal. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Esa pregunta, ¿quién pues podrá ser salvo?, se está refiriendo a quién de los ricos, porque de ellos es de lo que se está hablando. Seguro pensaron así: los ricos tienen privilegios, y si el rico no puede, ¿qué será del pobre? Ahora, tampoco está diciendo que la salvación es más fácil para los pobres, porque sería acepción de personas, si no sería hacerse pobre y serle más fácil. Versículo 27. Entonces Jesús mirándolo dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Para el hombre es imposible, para Dios no, porque por ejemplo Dios puede permitir que pierda todas sus riquezas y así venir al Señor pobre económicamente y de orgullo, sin nada, pero puede hacer que no aguante y se suicide, como lo hacen muchos que han sido ricos. Versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ahora aquí algo para meditar.
Si en los primeros versículos de este pasaje se estaba refiriendo a los que tienen muchas posesiones y que para ellos es difícil que entren en el reino de Dios, ¿por qué Pedro intervino diciendo nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido? Si él no era rico. Lo mencionamos antes, porque estamos en un cuerpo carnal que si no está limpio, anhelaría eso también. Versículo 29. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, versículo 30, que no reciban 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Vemos con esto que este joven no conocía al Señor, porque el Señor en toda la Escritura a nadie quitó por quitar, incluyendo a Job, que permitió que Satanás lo dejara sin nada, pero le restituyó, porque para el Señor lo más importante es el corazón. Si esa persona tiene un corazón preparado, que no entre en la codicia, sino que más bien reparte y comparta, no hay inconveniente. Así que este joven no decidió bien, no supo cuál era su prioridad, y se perdió de entrar en la vida eterna. Así que para sorpresa de muchos, el punto central no era el ser rico, sino el tener un corazón codicioso. Porque si uno escoge primero al Señor y se deja lavar el corazón y deja todo por causa de Él y del Evangelio, tendría 100 veces más, lo leímos recién, pero eso sí, con persecución, y no por ser rico, sino porque sigue a Jesús, el que es la verdad y el gran conflicto que hay contra el mal. Versículo 31. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Y aquí el Señor hace un resumen de esta lección, y pareciera ser una clase sobre los ricos y los pobres, con una conclusión que hubiera sido, y muchos que son pobres serán ricos, y muchos que son ricos serán pobres. Pero Jesús dice, muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Parece que fuera la conclusión de otra lección, y Jesús dice, no, esto es un asunto de prioridades. Esto es un asunto de quién está primero y quién está después. Es un asunto del orden en la fila. De eso se trata. Hay postreros que van a estar primero porque su prioridad es Dios. Dice el Señor en Mateo capítulo 6, versículos del 31 al 33. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si al llegar al Evangelio no buscas el reino de Dios y su justicia, que no es otra cosa que guardar sus mandamientos, serás postrero. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Pero si vienes avanzado en años después, te arrepientes y buscas lo primero, serás primero. Dice el Señor en Mateo capítulo 21, versículos del 31 al 32. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Por eso vemos en muchos casos que los que siempre han estado en las iglesias desde niños y no se han enfocado en hacer la voluntad del Padre, no se les nota mucho la manifestación del Señor, que una persona que ha conocido al Señor tarde y hace su voluntad, a eso se refiere el Señor, sobre que los postreros serán primeros. Este joven viene con la actitud correcta, viene corriendo y se postra delante del Señor, pero le faltaba una cosa muy importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Su prioridad eran otras cosas en su vida, porque si amaría a Dios, amaría a su prójimo. Veamos un pasaje respecto a eso, en un encuentro de Jesús con los escribas y fariseos, donde encontramos la pregunta trampa de estos religiosos. Dice Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 31. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Cuando dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, está diciendo el Señor es primero. La palabra uno viene del hebreo etkat, Strong H 259, que entre otras cosas significa primero, único. También les dijo: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, pero desafortunadamente somos una sociedad que tiene a Dios, aunque no en la posición que debe tenerlo. En nuestra cultura y en muchos casos en nuestras iglesias físicas, se tiene a Dios pequeñito, lo tenemos de todos nuestros intereses en lo último, y puesto donde queremos, y eso es idolatría. Uno se afana de todo en esta vida y termina concluyendo y diciendo como Salomón, que tuvo posesiones más que cualquiera: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Debemos poner a Dios en primer lugar, después todo lo que uno anhela, y sin que estorbe la comunión con nuestro Dios. Las cosas que logres tendrán mayor valor cuando estén después de Dios. El Señor dice en Lucas capítulo 14, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, dijo Jesús. ¿Qué es un discípulo? Uno que camina siguiendo a alguien. Y el requisito obviamente es que ese alguien esté delante y seguirlo, incluso aborreciendo a los padres y a los hijos y a la mujer. Pero este aborrecer en este pasaje no es odiar, desearle mal, ya que el término aborrecer tiene diferentes acepciones. Aborrecer viene del griego miseo, Strong G 3404, que significa amar menos. Dice Romanos capítulo 9, versículo 13, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pablo hace alusión en algo que dijo Dios. Y viene la pregunta: ¿Dios odió a Esaú? Jacob era el segundo hijo, Esaú era el primero. Y lo que sucedió es que Esaú menospreció la primogenitura y Jacob la anheló. Entonces dice Romanos capítulo 9, versículos del 14 al 16. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y ya vimos en Éxodo capítulo 20, versículos del 5 al 6, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que, parafraseando, aborrecer, amar menos, es poner en posterioridad, relegar, posponer. La única posición admisible para Dios es ser uno, ser el primero, y está por encima de todas las cosas. No puedes seguir a alguien que está detrás de ti. Solo puedes ser discípulo de Cristo, si Cristo es el primero y tú vas detrás. Y como al joven rico, Dios nos va a enfrentar todos los días a diferentes momentos en los cuales tenemos que decidir si le estamos dando el verdadero valor al Señor o a las cosas de los hombres. No debemos cambiar la posición del hombre por el Señor, como la parábola del tesoro escondido. Dice Mateo capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuando encuentra al Señor el tesoro, no le importa todo lo que posee y lo vende. De hecho, vender viene del griego poleo, que significa trocar, canjear. Así que no necesariamente se representa una transacción comercial u oferta, sino también como sacrificio de valores en un sentido figurado, como en este caso, vender tu vida para que la vida de otro resplandezca